El licenciado Alejandro Carvajal Hidalgo, dirigente estatal del Barzón Poblano. Buenos días a todos y a todas aquí presentes. Agradecemos la participación de todos los militantes barzonistas y de todas las personas, simpatizantes, periodistas, funcionarios públicos que aquí están presentes. Hoy, como lo mencionaban los oradores anteriores, los participantes anteriores, celebramos 18 años del nacimiento de nuestra organización, El Barzón, siendo obligatorio realizar algunas reflexiones. Como lo comentó nuestro dirigente nacional, El Barzón nace en el año de 1994. Nace de una manera espontánea. No fue creado ni por ningún partido político, ni por ningún sindicato. Fue creado por la necesidad de la gente de defender su patrimonio. Nace a partir de una causa social de defender un derecho fundamental, que en este caso es el derecho a una vivienda digna, a una vivienda decorosa, que el Estado no ha proveído, no le había dado a la gente. En esos años, los bancos despojaban a sus familias de su patrimonio y no existía nadie que pudiera defenderlos. Llegaban los abogados de los bancos, los coyotes, y sacaban a la gente prácticamente sin orden judicial de sus viviendas. A partir de esa fecha, en Zacatecas, en Chihuahua, en el norte del país, se inician las primeras reuniones de Batejente con la finalidad de reunirse para tratar de resolver el problema de la cartera vencida. Desde esa época, el Barzón empezó a crecer y se empezó a extender a prácticamente todos los estados del país y municipios de México. Inclusive se llegaron a establecer delegaciones y oficinas en Guatemala, en Brasil y en algunos otros países del Barzón, países que copiaron la defensa de los deudores de la banca del movimiento del Barzón. La historia nos califica como uno de los movimientos sociales en defensa del patrimonio más exitosos en Latinoamérica. Posteriormente, después de la lucha de la cartera vencida, se tomaron luchas como son el cobro justo de una tarifa eléctrica a los productores rurales. Se abordó el problema de la crisis de la leche. También se abordó el problema del alto costo de los alimentos. Desde ese entonces se denunciaba públicamente que los alimentos iban a subir a tal grado que iba a ser casi imposible que la gente más pobre pudiera tener para comer. Actualmente esa predicción se está cumpliendo. También se inició una lucha frontal en contra de los monopolios. Desde ese entonces, desde el 97, desde el 2000, se denunció que si seguían fortaleciéndose a los grupos monopólicos, prácticamente los pequeños productores o los pequeños empresarios o microempresarios iban a desaparecer. Esa fue una lucha del Barzón también, y de igual forma actualmente se está viendo que las grandes empresas y corporaciones monopólicas están totalmente eliminando a los pequeños productores y comerciantes. Producto de todas esas acciones se iniciaron y se dieron reformas fundamentales a las leyes. Por ejemplo, producto de la actividad del Barzón se hizo la fundación de la CONDUCEF. Fue una iniciativa del Barzón, de la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros de la gente. Producto también de la lucha del Barzón, se reformó apenas en el 2011 la Constitución y se inició con una figura que se conoce como acciones colectivas. Es una adición al artículo 17 constitucional, figura la cual nos permite demandar de forma colectiva a las empresas, como sucede en Estados Unidos, que un grupo de consumidores se une y demanda, por ejemplo, a Walmart, demanda a Bimbo, demanda a Telcel por precios ineficientes, por tarifas altas,
esa reforma legislativa se dio también gracias al Barzón, y es reciente. También el Barzón a nivel nacional se dio la tarea de constituir un despacho técnico que permitiera que la gente del campo tuviera acceso a proyectos productivos. Se logró un acuerdo nacional llamado Acuerdo Nacional para el Campo, por el cual se permitió que las dependencias federales permearan recursos a través de proyectos productivos a la gente. Antes no existían estos programas. El Barzón y otras organizaciones lograron, mediante el Acuerdo Nacional para el Campo, una firma importante de recursos, el logro de recursos importantes y cuantiosos para el campo. Pero todos estos logros parece que no son suficientes. Actualmente en el país existen 75 millones de pobres, es decir, 2 de cada 3 mexicanos son pobres y 25 de ellos viven en extrema pobreza. Es decir, prácticamente más de la mitad del país es pobre y 2 de cada 3 mexicanos viven en pobreza extrema. Existe también en México una concentración excesiva de capital, en la cual en el país 12 personas o 12 familias concentran el 14% de la riqueza nacional. Eso es para observarse. También en México vive el hombre más rico del mundo, dueño de uno de los monopolios más grandes en el planeta, planetarios, que concentra también una riqueza inmensa. Esa riqueza, estos recursos que concentran los grandes monopolios, los oligopolios, no logran, lógicamente, beneficiar a la economía de nosotros, a la economía rural, a la economía de los pequeños productores, a la economía de los ciudadanos. La fórmula es muy sencilla, amigos, compañeros. Si nosotros, como ciudadanos, seguimos permitiendo la concentración excesiva de capital en ciertas empresas, la concentración y el manejo de los alimentos en 4 o 5 empresas en el país, no va a haber futuro para la economía nacional. Nuestra lucha debe ser muy específica, en contra de los monopolios, en contra del sistema bancario, para que dé más créditos al sector rural y a las pequeñas empresas. De todo el crédito que otorgan los bancos, solamente el 3-4% se destina al campo. Lo demás, el 60%, se destina al crédito al consumo, es decir, el banco presta para tarjetas de crédito, para créditos sobre nómina, para préstamos sobre jubilaciones, pero no presta para el desarrollo productivo del país. Por eso el país no avanza, es muy sencillo, no es tan complejo el asunto. Por ejemplo, también hay un problema que debemos concentrarnos, que es el precio de los alimentos. El maíz, desde hace 7 años se ha incrementado en un 74% el precio del maíz. El precio del trigo en un 84%. El del azúcar en un 77% y el del aceite en un 57%. Y no se diga de los productos de la canasta básica. La crisis financiera persiste y la gente nuevamente está cayendo en cartera vencida. Actualmente se quiere obligar a los trabajadores con una reforma laboral y no existe un movimiento social que realmente se imponga y obstruya que se apruebe en las cámaras legislativas esta reforma. Pareciera ser que la sociedad está adormilada, que la sociedad piensa que ya está derrotada. La única opción es volvernos a organizar. Las causas que dieron origen a nuestra organización persisten y se han acentuado. La sociedad está pasmada y no exige sus derechos. Le hemos dejado la tarea de gobernar y decidir a los partidos políticos. Ahí está también otro problema grave. Si nosotros seguimos permitiendo que los representantes políticos y que los partidos políticos sigan manejando los problemas principales del país y sigan mandando, para este país no hay salida. Necesitamos tomar como ejemplo el trabajo de países europeos o de países sudamericanos como Chile, Brasil, Argentina, en la cual las organizaciones civiles, llámese como se llamen, tienen una representación tal que influyen en las decisiones
de su país. Es decir, está el gobierno y a la par están las organizaciones civiles. Actualmente, los tres partidos en el gobierno se han concentrado únicamente en las elecciones y se olvidan de gobernar y dejan la tarea en terceras personas que no han hecho su trabajo. Y lo peor del caso es que no nada más los partidos políticos gobiernan, sino los que mandan en este país son los grandes monopolios y las empresas. Por eso, el único camino, compañeros, es volvernos a reorganizar. Pero vale la pena seguir intentándolo. Cambiemos nuestra forma de pensar, trabajemos de manera colectiva. Proponemos que en esta reunión se desarrollen 3 mesas temáticas. Una, del nuevo trabajo que haremos sobre la banca, es decir, la nueva organización y la nueva estructura del Barzón a nivel estatal sobre banca. Existen en Puebla cantidad de gentes que todavía están en cartera vencida, mucha gente, por ejemplo, de créditos de Infonavit. La otra mesa va a ser de un trabajo sobre Afores también, que hemos iniciado un trabajo desde hace 4 años, y la otra mesa de trabajo va a ser de proyectos productivos y del campo. Pero lo más importante es ser conscientes de que la única forma de cambiar nuestra realidad, en primer lugar, es no sentirnos derrotados. Es saber que si tenemos una organización cada vez más fuerte, que influya y que exija al gobierno, a los partidos políticos y que se dé a conocer ante todos los medios, ante toda la sociedad, podemos salir adelante. Muchas gracias. Ahora unas palabras de agradecimiento, Juan, para cerrar nada más la reunión. Gracias, buenas tardes. Compañeros, bienvenidos. Esperemos que esta información y las mesas de trabajo nos permitan visualizar y tener un objetivo a alcanzar conjuntamente con la organización. Gracias por venir. Ahorita en este momento les van a dar un refrigerio. Espero que puedan ayudarles. Y gracias por venir otra vez.